Primero hay que entender que la provincia de Entre Ríos no es exactamente como la conocemos hoy con tantas ciudades digamos la distribución demográfica, porque para ese momento digamos que la provincia de Entre Ríos, si bien el espacio geográfico lo era, había sido creada recientemente como provincia en 1814, la provincia estaba básicamente focalizada en Paraná, Concordia, que había un asentamiento importante. No son ciudades fundadas dentro del contexto de, digamos, de lo que llamamos la fundación de ciudades, como en el caso de Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú. Había algo de gente también, un poblado importante en Nogoyá y en Victoria. Digamos, esa es la provincia de Entre Ríos en aquella época. Ahora, es un contexto político muy complejo, muy difícil, que tiene muchas aristas y estamos en el momento de la Liga de los Pueblos Libres para este momento, cuyo liderazgo político estaba en manos de Gervasio Artigas. Liga de los Pueblos Libres que en principio tenía como frente de acción militar la defensa de toda la frontera, no solo por parte de los portugueses, sino de los últimos navíos y ejércitos realistas, y por otro lado la lucha interna que estaba teniendo con los hombres de Buenos Aires, que si bien los ubicamos a todos dentro del contexto patriota, por decirlo de alguna manera, ya la división política estaba muy marcada. Los hombres de la Liga de los Pueblos Libres, en donde el 29 de junio de 1815, es decir, más de un año antes del encuentro en Tucumán, ya habían declarado la independencia del resto de las potencias extranjeras, del resto de las casas europeas, es decir, una independencia que de alguna forma se anticipó a lo que iba a ocurrir en julio del 16 en Tucumán. Y lamentablemente ese enfrentamiento interno que había con los hombres de Buenos Aires. Ese es el contexto anterior, el previo, un contexto de mucha conflictividad política, en donde, por ejemplo, en nuestras zonas, Gualeguaychú, había grupos organizados que no estaban a favor de Artigas, que defendían el propósito de los hombres de Buenos Aires. Allí lo podemos encontrar a Samaniego, por ejemplo, como liderando también parte de este sector. Es decir, hombres patriotas que defendían el espíritu revolucionario, el espíritu de Mayo, pero que no aceptaban el liderazgo de Artigas y que tampoco aceptaban de alguna forma esa configuración política que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres. En ese momento, lo que era Entre Ríos formaba parte de la banda oriental junto con las otras provincias del litoral. No es que Entre Ríos formara parte de la banda oriental, es una configuración política que se llama Liga de los Pueblos Libres, en donde la debemos entender de dos maneras. Una es el espacio territorial, lo que en aquel momento se llamaba la banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Corrientes, provincia de Santa Fe, y por algún momento de finales del 14 y del año 15 también la conformó Córdoba. Y a su vez territorios que en aquel momento se les llamaba naciones. Por ejemplo, la nación guaraní, que normalmente también se le sumó la nación charrúa, la nación bantú. La Liga de los Pueblos Libres, bajo el liderazgo de Artigas, entendía la conformación de los pueblos no solo por el aspecto territorial, como la entendemos hoy habitualmente, sino también en el concepto de nación. Eso es una gran diferencia que si la tradujéramos al decir de hoy, Andrés, diríamos lo siguiente, que el Congreso de la Nación, por ejemplo, en vez de tener solamente representantes de las provincias, tendría de la nación mapuche, tendría representantes de la nación huichi o de la nación quichua. Es decir, era un conglomerado político muy diferente. Y cuando decimos las misiones en aquella época, no estamos hablando de la provincia de Misiones como la entendemos hoy, sino las misiones, lo que quedaba de las viejas misiones orientales y occidentales que administraban los jesuitas. Así que es un contexto político muy diferente a como lo entendemos habitualmente. Sí, el 9 de julio de 1816 se declara la independencia en el Congreso de Tucumán, lo que quedaba del territorio que en aquel momento se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto hay que entenderlo para entender que era un territorio que no es Argentina, a como nosotros en nuestro no solo imaginario histórico, sino
en el contexto de hoy, de cuando uno mira un mapa de Argentina, dice la independencia fue en Tucumán. Bueno, pero a ver, el territorio argentino no existía como tal todavía. Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero paralelamente también está la Liga de los Pueblos Libres. Ahora, la Liga de los Pueblos Libres había declarado la independencia en junio de 1815. Ahora, faltaba el resto del territorio, es decir, lo que en aquel momento era provincia de Buenos Aires, que sería algo así como el 30% del territorio de hoy, San Luis, Mendoza, que tampoco era el territorio de hoy, San Juan, Córdoba, que también va a ir a Tucumán, más aquellos territorios del norte como Salta, San Salvador de Jujuy, Catamarca y el Alto Perú. El Alto Perú formaba parte de este territorio. El Alto Perú, 1825 en adelante, se va a llamar Bolivia. Es decir, que las configuraciones políticas y territoriales son bien diferentes a las actuales, pero una parte ya se había declarado independiente, faltaba la otra parte. Y acá va a ser clave la presión que va a ejercer San Martín, la presión que va a ejercer Belgrano y también Güemes con respecto a la declaración de independencia. San Martín mismo va a presionar al resto del territorio, casi obligándolo a que exista una declaración de independencia formal por parte de los hombres de Buenos Aires. Y la presión estuvo dada en que si no, no se iba a llevar adelante el famoso plan sanmartiniano, o también llamado plan continental, que era, en definitiva, llegar al Alto Perú, pero no por el norte, que a ellos se les hacía imposible, por eso la presencia de Güemes en ese territorio, sino en un movimiento de pinza, en donde San Martín cruzaría la cordillera de los Andes, haría los enfrentamientos en Chile, cruzaría por el Océano Pacífico para llegar hasta Perú y desde Perú, por la parte norte, entrarle al Alto Perú. Una cosa es Perú, otra cosa el Alto Perú. Cuando nosotros en nuestra historia hablamos del Alto Perú, estamos haciendo mención a lo que hoy conocemos con el nombre de Bolivia. Digamos, existió una presión política definida, clara, de tal manera que se organiza el Congreso de Tucumán, van a la ciudad de San Miguel de Tucumán como un lugar que le quedaba equidistante a todas las otras, porque cuando uno ve quiénes son los diputados que asisten a ese Congreso, vamos a ver gente de muchas ciudades que son del Alto, pero es decir, de lo que hoy es Bolivia. Y allí San Martín no es congresal, Belgrano no es congresal, Güemes no es congresal. Sin embargo, vamos a ver que en las actas de ese congreso está la presencia de ellos e inclusive están las invitaciones que se le hace a que manifiesten sus posturas políticas. Y aparecen cuestiones muy claras en dos cuestiones. Una, la declaración de independencia, en donde se va a lograr el 9 de julio, aunque luego se va a hacer un acta posterior a la del 9 de julio, porque el acta del 9 de julio en sí mismo solamente declara la independencia de España. Así que la presión ejercida por estos líderes políticos como Belgrano y San Martín, más allá de que nosotros por lo general solo lo miramos desde el punto de vista militar, presionan para que se haga una nueva acta y la independencia se declare de todas las potencias de aquel momento, es decir, de todos los países extranjeros. Claro, los hombres de Buenos Aires esta no era una idea que les interesaba, porque ellos estaban buscando negociaciones, estaban haciendo digamos, distintos acuerdos políticos y diplomáticos para que algún príncipe, algún rey de Portugal, de España, pudiese venir y gobernar estas tierras. Era la idea reinante, que la forma de gobierno fuera una monarquía, muy diferente al planteo de la Liga de los Pueblos Libres, que ya se hablaba de un modelo republicano y de confederación, mientras que los hombres del Congreso de Tucumán están pensando en un modelo de organización política basada en la monarquía republicana. Fíjate, Andrés, dos modelos políticos totalmente diferentes. Es decir, la antesala de la gran diferencia política que en Argentina existe de alguna forma hasta el día de hoy. Sí, digamos, esa monarquía republicana se puede traducir en gobiernos muy centralistas. Por más que tengamos la figura presidencial, algunos gobiernos se han manifestado muy presidencialistas y eso termina, a mi criterio, por dañar lo que es el espíritu democrático de un país. Ahora, ¿qué pasó ese julio del 16, en el día después en nuestro territorio? Bueno, aquí continuó la Liga de los Pueblos Libres.
La declaración de independencia para los hombres de nuestra región no es algo que digamos, haya tenido una consecuencia directa. Sí fue de beneplácito, sí posibilitó de que San Martín definitivamente terminara de organizar su ejército de los Andes, que en enero del 17 va a comenzar a organizar sus partidas, pero los hombres de acá seguían en su enfrentamiento contra Portugal sobre todo y los hombres de Buenos Aires. Fíjate vos que hacia 1817, unos meses después de declarada la independencia de Tucumán, los portugueses llegan a tomar Concepción del Uruguay. Si bien es por un breve tiempito, es un claro ejemplo de la dificultad que había en estas fronteras. Los ejércitos de Artigas y de todos sus hombres, Francisco Ramírez, por ejemplo, no daban abasto, por decirlo de alguna manera, en la lucha contra un ejército que ya era profesional, como era de los portugueses, y la verdad que tantos años de enfrentamiento militar, sin formación militar, sin las armas necesarias, gente mal comida, sin un sistema económico que pudiera sostener en algo semejante guerra, porque ya se llevaba muchos años de guerra, y a su vez pensar en los recursos para el ejército de San Martín. Imagínate entonces una situación conflictiva social, económica, catastrófica. Así que si bien hubo muchas batallas a favor, las hubo muchas en contra. Y Portugal va a terminar ocupando la banda oriental por varios años. Así que imagínate que a todo esto, si le sumamos el enfrentamiento interno con los porteños, va a terminar en el final de la Liga de los Pueblos Libres. Quizás, a mi entender, Andrés, el proyecto político más grande que ha tenido nuestra historia argentina. Totalmente inacabado, lógicamente, porque nunca se pudo llegar a la práctica totalmente. Pero el enfrentamiento con Estanislao López y Pancho Ramírez contra Artigas, ese enfrentamiento, más allá de lo que puede significar la grandeza de Pancho Ramírez con lo que significó al año siguiente la creación de la República de Entre Ríos, en realidad para mí es el final de un gran proyecto político que tuvo nuestro país. Y se va a jurar la independencia de Tucumán recién en la década siguiente. Ya vencido Ramírez, ya muerto Ramírez, la provincia de Entre Ríos pasa a ser como un botín de guerra entre los hombres de Santa Fe y de Buenos Aires. Y en el marco de eso se organiza un congreso en Entre Ríos, en 1822, un congreso con diputados locales. Ya va a aparecer la figura de Justo José de Urquiza, dando sus primeros pasos en política. Y allí se va a declarar la independencia reconociendo el Congreso de Tucumán. Es decir que nosotros formalmente 2 veces nos declaramos independientes si lo tuviéramos que ver desde ese lugar. En junio de 1815, bajo el paraguas, digamos, político de la organización política de aquel momento, la Liga de los Pueblos Libres, y Entre Ríos va a reconocer la independencia de Tucumán de 1816 a través de un congreso que se organizó en 1822 en nuestra provincia.